Yo soy Cristina Guerrero y voy a hablar de otro de los puntos importantes en los que hay que incidir dentro de la atención al anciano, como es la adherencia al tratamiento. La OMS en el año 2004 ya consideraba la falta de adherencia como un problema prioritario de salud pública, puesto que su repercusión crece a medida que se incrementa la carga de la enfermedad crónica. Y puesto que nuestra población cada vez está más envejecida, el problema parece ir en aumento, traduciéndose en una disminución de los resultados en salud. Por poner dos ejemplos, diversos autores han concluido que una buena adherencia comparada con una baja adherencia reduce prácticamente a la mitad la mortalidad en pacientes cardiovasculares y que disminuye un 20% la hospitalización anual. Si la definimos, la adherencia al tratamiento es el proceso por el cual el paciente toma su medicación como le fue prescrita, diferenciando tres fases. El inicio, que se produce cuando el paciente toma la primera dosis de la medicación prescrita. La implementación, que es la medida en que la dosis y la pauta real que el paciente toma se corresponden al régimen de tratamiento prescrito desde el inicio hasta la última dosis. Y la interrupción, que se produce cuando el paciente deja de tomar la medicación prescrita por cualquier motivo. Hay muchos tipos de clasificaciones de falta de adherencia, pero a pesar de ello se pueden agrupar en dos categorías. La falta de adherencia intencionada ocurre cuando el paciente opta por no seguir el tratamiento prescrito o el paciente decide no retirar de la farmacia el medicamento. Por el contrario, la falta de adherencia involuntaria se produce cuando el paciente quiere seguir el tratamiento, pero hay algún factor que hace que esto no ocurra de forma adecuada, como una dosis incorrecta, una hora inadecuada o que no haya podido obtener una nueva prescripción que necesitaba. Entre los factores que afectan a la adherencia de los pacientes están los socioeconómicos, como los relacionados con el apoyo familiar, puesto que su carencia o una supervisión incorrecta de la medicación por parte de los familiares se ha demostrado que tienen una influencia negativa en la adherencia. Tener también más de un adulto involucrado en la supervisión de la medicación influye negativamente. Dentro de los relacionados con el tratamiento, se ha identificado que las pautas de tratamiento de una vez al día versus pautas de tratamiento de 2 o más veces al día tienen un efecto positivo en la adherencia, mientras que la polimedicación, la complejidad del tratamiento y la necesidad de cambiar los hábitos de vida o la dieta por la toma de medicación se relacionan con una baja adherencia. Por otro lado, las enfermedades asintomáticas y la mejoría clínica de la enfermedad reducen la motivación del paciente para seguir tomando la medicación, mientras que la gravedad de la enfermedad tiene un efecto positivo en la adherencia. Y entre los factores que influyen en la adherencia al tratamiento también los hay relacionados con el propio paciente, como la edad. Y hablando de la edad y de las personas mayores, el envejecimiento de la población ha supuesto un aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en los pacientes mayores y como consecuencia de la polimedicación. Más de un tercio de los pacientes mayores generalmente son polimedicados, con una media que oscila entre 4,5 y 8 fármacos por persona y día, pero además de la polimedicación se han descrito otras causas de incumplimiento del tratamiento, para las que además existe evidencia, como son el aumento de los médicos prescriptores, la complejidad de la pauta posológica, la depresión o el deterioro cognitivo. Los métodos disponibles para medir la adherencia al tratamiento se clasifican en métodos objetivos directos, que son aquellos que miden de forma objetiva, por ejemplo, la cantidad de fármaco en sangre o orina del paciente o los niveles del mismo mediante marcadores específicos. Estos son métodos caros y poco utilizados en la práctica asistencial habitual y generalmente se restringen al ámbito de los ensayos clínicos. Los métodos indirectos presentan un nivel de fiabilidad más bajo, pero en general son más sencillos y baratos. Los objetivos indirectos de medida más utilizados son el control de la dispensación y concordancia entre los medicamentos prescritos y los retirados de la farmacia. Los métodos subjetivos indirectos valoran las conductas y los conocimientos sobre la enfermedad y el tratamiento que tienen los pacientes, y los más utilizados son las técnicas de entrevista. El test de Moric y Green es el recomendado en la mayoría de programas de atención a pacientes polimedicados, ha sido validado en la población española y es utilizado principalmente en pacientes crónicos, por lo que sería una buena opción para pacientes mayores que en su mayoría son polimedicados y crónicos. Consiste en un cuestionario de 4 preguntas con respuesta de sí y no. Y la adherencia debe gestionarse con intervenciones que contemplen como mínimo la educación e información al paciente, la formación de los sanitarios, el seguimiento del paciente a lo largo del tratamiento
y la simplificación del tratamiento. ¿Cuándo una prescripción va a ser inapropiada? Sobre todo en personas mayores y ancianos. Esto va a ser así cuando los riesgos superen los beneficios. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Pues cuando la indicación que nosotros usemos para ese fármaco no esté basada en la evidencia, el tiempo o la dosis sea mayor de lo que está indicado, se combine con fármacos que el paciente, que la persona mayor ya tenga de la misma clase y le puedan dar lugar a interacciones fármaco-fármaco o que reaccione con su propia enfermedad. Pacientes que sean susceptibles a reacciones adversas que le pueda producir ese fármaco por esos riesgos inertes que tenga el fármaco. Cuando existe un fármaco igual o mayor coste efectivo o cuando el paciente directamente no reciba el fármaco que tiene que recibir. Si esto ocurre, se va a dar lugar a una prescripción potencialmente inapropiada. ¿Qué podemos hacer para prevenir esto, para que no ocurra? Pues basarnos en una serie de criterios e indicaciones de calidad como los criterios de BIRS o criterios Stop-Start. La decisión final pues siempre la va a tener el médico prescriptor y hay que tener en cuenta que existen factores que pueden propiciar que las prescripciones potencialmente inapropiadas se den. Existen factores que están asociados al paciente, como todo el proceso fisiológico que tiene que ver con el envejecimiento, que pueda favorecer las reacciones adversas, enfermedades crónicas, toda la comorbilidad de polifarmacia que tenga el paciente, los síndromes geriátricos que el paciente pues, por la edad ya acompañe. Luego, del médico prescriptor, esa necesidad de satisfacer continuamente, de prescribir algún fármaco para que la consulta pues, parezca que ya sea una consulta completa, discrepancia entre la experiencia personal de toda la vida de la persona, del médico y las guías clínicas, lo que digan actualmente. El sistema sanitario tampoco acompaña muchas veces, ya que ese paciente mayor va pasando por distintos especialistas, eh, escasa formación en farmacia geriátrica, en farmacoterapia geriátrica, una estructura tecnológica que tampoco acompaña mucho y que no es muy útil, y además tener en cuenta que estos pacientes mayores no participan en ensayos clínicos. Aquí tenemos esos facilitadores de las prescripciones potencialmente inapropiadas, que son los que hemos estado comentando acerca del conocimiento del médico, actitudes o creencias del médico prescriptor, del propio paciente. ¿Qué podemos hacer? Indicadores de calidad basados en la evidencia. Tenemos criterios implícitos como son el My Medication Appropriateness Index, que son una serie de 10 ítems que valoran si esa prescripción es apropiada o no. Se van sumando, si dan un número total de 18, la prescripción es inapropiada, y si dan un número de 0, los 10 ítems, la prescripción es completamente apropiada. Luego tenemos por otra parte los criterios de BIRS, que son unas guías europeas que estudiaron 53 fármacos, clases de fármacos. La última vez que se actualizó fue en 2012 y son de uso inapropiado en personas mayores. Aquí en España, en Europa, tiene una serie de limitaciones porque muchos fármacos que se utilizan no están disponibles en Europa o se usan poco. Además, estos criterios no tienen en cuenta las interacciones que se pueden producir fármaco-fármaco, duplicidad en la prescripción o la omisión en no prescribir algún fármaco que sí que está indicado. En Europa sí que se usan más los criterios Stop-Start, Stop fármacos que no están indicados, Start que sí. Existe una asociación muy positiva entre los fármacos Stop y las reacciones adversas, por lo tanto son guías que están muy bien hechas. Mejora la utilización de medicamentos durante el ingreso hospitalario y mejor sensibilidad en la detección de estas prescripciones inapropiadas. Por ejemplo, criterio STOP, pues benzodiazepinas de vida media larga y neurolépticos en pacientes sobre todo que se caen. AINES en pacientes con hipertensión. Criterio STAR, pues calcio y vitamina D para la osteoporosis. También fármacos para el sistema cardiovascular. ¿Qué consecuencias pueden tener una prescripción potencialmente inapropiada? Pues riesgo de reacciones adversas medicamentosas, que todo esto dé lugar, las reacciones adversas medicamentosas, fármaco al deterioro funcional progresivo de la persona mayor, riesgo de hospitalización, y todo ello da lugar a gastos en recursos. Vamos a hablar sobre optimización de medicamento y la polifarmacia en personas mayores.
La optimización de medicamentos, según NICE, es un enfoque centrado en la persona para garantizar el uso seguro y eficaz de medicamentos, maximizando así los beneficios para los pacientes. La polifarmacia, definida como el uso de múltiples medicamentos, puede ser adecuada o problemática. La polifarmacia adecuada es el uso de múltiples medicamentos basados en la evidencia para condiciones complejas o múltiples. La polifarmacia problemática es el uso inapropiado de múltiples medicamentos con un beneficio limitado o riesgo elevado, incluyendo un uso sin respaldo de evidencia o daño que superan los beneficios, interacciones medicamentosas o efectos secundarios no deseados o alta carga de píldora que afecta a las adherencias. La polifarmacia tiene un impacto de 11% de ingresos hospitalarios no planificados, especialmente en mayores, y un gran desperdicio significativo de medicamentos, estimulado como 200 millones al año en Reino Unido. Y también tenemos que identificar polifarmacias de alto riesgo, que sería el consumo mayor o igual de 10 medicamentos regulares o de 4 a 9 medicamentos con problemas de adherencia, interacciones o prescripciones inadecuadas. Para ello hay que tener una buena práctica de prescripción basada en evidencia y dosis mínimas efectivas, prevenir interacciones y cascada de prescripción, monitorización continua de medicamentos de alto riesgo, hacer una promoción de adherencia involucrando al paciente y simplificar el régimen, proporcionar instrucciones claras, evitar términos vagos como según que indique. Factores sociales y culturales deben de ser considerados, así como la creencia cultural y desigualdades. Dentro del concepto anterior hablamos de paciente con perfil de fragilidad, que es el síndrome multicomponente que reduce la resistencia a estresores externos como infección y reacción adversa a medicamentos. El síndrome de fragilidad consiste en caídas frecuentes, inmovilidad, delirium, incontinencia de esfínteres y son susceptibles a reacciones adversas. La prevalencia en la población es de 10% en mayores de 65 años y 50% en mayores de 85 años. El impacto que produce, sobre todo, reside en movilidad reducida, hospitalizaciones frecuentes, institucionalización y mayor mortalidad. Nuestro objetivo del tratamiento es de priorizar el control de síntomas y la función sobre la prevención a largo plazo, adaptado a la expectativa de la vida y nivel de fragilidad. El Stop Flu es una herramienta clave para pacientes mayores de 65 años con patología irreversible en etapa terminal, pronóstico de supervivencia menor de un año y deterioro funcional o cognitivo severo. El factor clave en esto es el riesgo-beneficio, dificultad en la administración y la adherencia del tratamiento y priorizar la calidad de vida del paciente. Aquí les presento una lista de medicamentos destacados para revisión en paciente frágil con expectativa de vida limitada según la herramienta Stop Flu. En cuanto a medicamentos de alto riesgo y prevención de daños evitables, los más comunes son antihipertensivos, diuréticos y AINES. Los grupos vulnerables son mayores frágiles, riesgo por presentar un riesgo elevado con antipsicóticos y anticolinérgicos, y personas con discapacidad intelectual o autismo, que son propensos a presentar un sobrediagnóstico y sobreprescripción de medicamentos. En cuanto a herramientas de apoyo, el Stop Start, que se utiliza para identificación de medicamentos inapropiados en mayores, STRIP, reducción sistemática de prescripción inapropiada, y el STOMP, que se utiliza en reducción de medicamentos excesiva en discapacidad intelectual y autismo. En cuanto a gestión de medicamentos durante enfermedades agudas, utilizamos Sick Day Rules, que son recomendaciones para suspender temporalmente medicamentos durante enfermedades que causen deshidratación, interrumpir temporalmente en caso de vómito severo, diarrea o fiebre, y luego reiniciar los medicamentos en 24 o 48 horas después de la resolución de síntomas. En este concepto podemos considerar escalar poco y suspender mucho, en sentido de que los corticoides, en caso de enfermedades agudas, se puede escalonar un poco el tratamiento y suspender de forma temporal a los tratamientos como sulfonilurea y IECAS, diuréticos, metformina, ARBs,
AINES y ICGT2. En cuanto a revisión de la adherencia a la medicación, nos basamos en hacer preguntas. La pregunta que nos haríamos sería: ¿quién administra la medicación al paciente? ¿Cuándo se lo toma? ¿Cómo accede el paciente a la farmacia o al médico? ¿Puede manejar su propio medicamento? ¿El paciente es poco adherente al tratamiento? ¿Y él o la paciente toma medicamentos de venta libre o herbales? Las posibles respuestas a nuestras preguntas serían de simplificar y optimizar, eliminar duplicidad y reducir complejidad de tratamiento, utilizar dispositivos de ayuda como alarma, gráfico, etiquetas grandes, envases adaptados, retirar medicamentos innecesarios consensuando con el paciente, involucrando siempre al paciente en el mismo proceso, valorar la vía y formas de administración, valorar si el paciente presenta una vía de dificultad para tragar y con respecto a eso modificar y luego hacer una valoración multidisciplinaria involucrando a especialistas de otra especialidad. Bueno, pues para finalizar la sesión vamos a comentar una serie de casos clínicos. El primero es un varón de 70 años, exfumador de un paquete al día durante unos 15 años, como antecedentes personales de interés es hipertenso en tratamiento con losartán de 50, dislipémico en tratamiento con simvastatina de 20, tiene una enfermedad de Parkinson y está en tratamiento con levodopa benseracida y parches de ribastismina y una vejiga neurógena que le han iniciado recientemente el tratamiento con la tolterodina a 2 miligramos cada 24 horas y hace un mes y medio aproximadamente le han aumentado las dosis a 4. Acude a nuestra consulta refiriendo que últimamente se le olvidan las cosas con mayor frecuencia de lo habitual, que presenta falta de concentración y confusión. Le preguntamos que desde cuándo y nos dice que bueno, que no sabe decirnos, que lleva ya un tiempo, no sabe precisar, no sabe si un mes y medio, 2 meses y medio, no lo sabe. Nosotros realizamos una análisis detallada del paciente, lo exploramos, ahora vamos a ver la exploración a continuación y nos metemos en receta 21 y vemos que ha iniciado la tolterodina pues en las fechas que el paciente más o menos habla. Le preguntamos y dice, pues sí, pues puede ser que más o menos desde que fui al urólogo creo que estoy así. Exploramos al paciente, normotenso, frecuencia normal, satura al 98 sin aportes, afebril, buen estado general, normocoloreado, bien hidratado, perfundido, exploración por sistemas totalmente anodina, exploración neurológica completamente normal, la ocultación cardiorrespiratoria normal, abdomen anodino, las extremidades normal, sin edema, signos de trombosis ni nada. Bueno, pues la tolterodina, al ser un fármaco que no ha tomado nunca el paciente, de reciente pauta, que ha coincidido en el tiempo con estas pérdidas de memoria, estas confusiones que está teniendo, le proponemos al paciente pues, que vemos aconsejable retirar la medicación. El paciente en un principio se muestra un poco reticente porque dice, hay que ver con lo bien que estaba con la vejiga, que no me hacía pipí, que no tenía esa sensación constante de querer ir al baño, pero le decimos que bueno, que hay que ver si no es ese fármaco pues el que está causando estas pérdidas de memoria. Y además solicitamos una analítica con hemograma, bioquímica con perfil abdominal, hepático, vitamina B12, el fólico, el perfil tiroideo y la serología. Nos lo citamos nuevamente en consulta a las 3 semanas para pues, ver la analítica y ver un poco cómo se encuentra. Vemos una analítica completamente normal, con serología negativa y es verdad, el paciente refiere que tras la retirada de la tolterodina está teniendo menos olvido, está menos irritable, tiene más concentración y seguridad de volver a hacer las actividades que él hacía cotidianamente. Este es el algoritmo de Horn, que es una escala de probabilidad de interacción farmacológica. Puntúa una serie de ítems de pregunta que nos orienta a la probabilidad en mayor o menor grado que existe de interacción entre dos fármacos. Bueno, pues los anticolinérgicos como la tolterodina lo que hacen es disminuir la actividad de la acetilcolina en el sistema nervioso central mediante el bloqueo de los receptores colinérgicos, por lo que los pacientes geriátricos que están tomando estos medicamentos son más susceptibles aún a los medicamentos que inducen la disminución cognitiva, por lo que esta disminución de acetilcolina puede provocar delirio, confusión, desorientación, disminución de la memoria. Además, asociar este fármaco
conjuntamente con el tratamiento que ella estaba tomando, que era la ribaxismina para el Parkinson, para tratar la demencia, que la función que tiene la ribaxismina es facilitar la transmisión colinérgica por ralentización de la degradación de acetilcolina que liberan las neuronas colinérgicas que están todavía funcionalmente intactas, lo que hace es un mecanismo de interacción farmacológica de tipo farmacodinámico por antagonismo. Es decir, al iniciar el tratamiento con la tolterodina, lo que hace es que disminuya el efecto de la ribaxismina al disminuir la reserva de acetilcolina. El siguiente caso clínico tiene que ver con nuestro paciente José Joaquín, de 82 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes tipo 2, osteoporosis, insuficiencia renal crónica estadio 3, un índice de fragilidad de 7 y además ha presentado 2 caídas en los últimos 6 meses. Acude a nuestra consulta y lo notamos muy apenado, nos comenta que tiene mareos frecuentes y debilidad generalizada, que está presentando unas glucemias ocasionalmente bajas y que está angustiado por el consumo de tantos tipos de fármacos todos los días que le ocasionan olvidos frecuentes del tratamiento. Vive solo y sus hijos viven a 30 minutos de su casa. Recibe ayuda a domicilio 3 veces en semana durante algunas horas. ¿Y cuál es su tratamiento? Pues toma alodipino 10 miligramos, un comprimido por la noche, metformina 500 2 veces al día, sitagliptina 50 una vez al día, simvastatina 40 una vez al día, alendronato 70 miligramos semanal, omeprazol 20 miligramos una vez al día, paracetamol 1 gramo cada 8 horas, furosemida 40 miligramos, 1 por la mañana, ácido acetilsalicílico 100 miligramos una vez al día y la vitamina D. Un tratamiento bastante amplio. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos ante este tratamiento y la situación de José Joaquín que nos planteamos hacer? Pues reducir medicación innecesaria, minimizar los efectos adversos que estas puedan tener y optimizar la terapia para mejorar su calidad de vida. Por eso decidimos aplicar varias estrategias. Por un lado, hacer una simplificación del régimen, reduciendo a 5 medicamentos, suspendemos la simvastatina, la sitagliptina, el alendronato, la aspirina y el omeprazol y ajustamos la metformina. Además, realizamos un apoyo para la adherencia, recomendándole el uso de un pastillero que no usaba y, casi lo más importante, nos aseguramos que el paciente comprende las razones para los ajustes y la importancia de los medicamentos que hemos dejado en el tratamiento. Otras intervenciones adicionales que podríamos hacer son una evaluación geriátrica integral con un equipo multidisciplinar para abordar la fragilidad y la caída, como puede ser, por ejemplo, se puede hacer con enfermería. Prevención de caída, derivando la rehabilitación física para mejorar equilibrio y fuerza. Respecto a la nutrición, asegurar una ingesta adecuada de proteínas y líquidos y realizar un seguimiento regular monitoreando su tensión arterial, la glucemia, la función renal y los síntomas, así como su adherencia al tratamiento. Vamos a presentar el caso clínico número 3. Tenemos a Josefa, de 82 años, dependiente parcial para las actividades básicas de la vida diaria, con un Barthel de 55 y que tiene las siguientes patologías: un ataque isquémico transitorio, hematoma cerebral, dislipemia, demencia vascular de inicio agudo sin síntomas adicionales e hipertensión arterial. Entre su tratamiento tiene el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos cada 24 horas, el alodipino 5 miligramos cada 12 horas, donepezilo de 5 miligramos, un comprimido cada 24 horas, losartán con hidroclorotiazida cada 24 horas, pitavastatina cada 24 horas, la quetiapina, un comprimido cada 24 horas, lormetazepam también cada 24 horas, el omeprazol una vez al día, el paracetamol de 1 gramo, un comprimido cada 12 horas y la metoclopramida, un comprimido al día. Dentro de los fármacos que aumentan el riesgo de caída de Josefa, tenemos que en un riesgo alto está la quetiapina y el lormetazepam. En un riesgo moderado tenemos la hidroclorotiazida y el alodipino. En un riesgo bajo de caída tenemos el donepezilo. Entre la medicación que tiene Josefa tenemos los siguientes fármacos que interactúan. Tenemos a la quetiapina con metoclopramida
que la recomendación en cuanto a esta combinación es evitarla. Y esto es porque se asocia de forma independiente estos fármacos a síntomas extrapiramidales y síndrome neuroléptico maligno. Y por tanto, juntos aumentan el riesgo de estos y también la incidencia de disinencia tardía. Tenemos también interacciones entre el alodipino y el ormetazepam, que la recomendación es monitorizar terapia y los efectos, pues tenemos que el ormetazepam aumenta el efecto antihipertensivo de los fármacos y en especial pues en pacientes ancianos. O sea, que aumenta el riesgo de hipotensión en ellos. También tenemos interacción entre el ormetazepam y la metoclopramida, el ormetazepam y la quetiapina, el losartán hidroclorotiazida y el ormetazepam. También tenemos interacción con los fármacos que aparecen aquí, ¿vale? En cuanto al paracetamol metoclopramida, dice que no se necesita acción necesaria, ya que no hay evidencia suficiente sobre la interacción de ellos. En cuanto al ajuste de dosis, según la guía APIR, la quetiapina lo que se recomienda es una monitorización de colesterol, glucemia y tensión arterial de manera periódica, y el resto pues no precisa ajuste de dosis, ya que Josefa presenta un filtrado glomerular de 82. Entre las acciones que podemos tomar en cuanto al caso de Josefa, podemos suspender el uso de la metoclopramida, ya que dentro de sus antecedentes no está justificado el uso prolongado de este fármaco. También podemos disminuir la dosis del ormetazepam o cambiar por equivalencia de diazepam hasta suspender. Podemos realizar un control de la tensión arterial para valorar la eliminación de antihipertensivo por riesgo de hipotensión. Y también podemos disminuir la dosis de paracetamol a 650 miligramos cada 12 horas. Muchas gracias.